Hola hermanos y hermanas, bienvenidos una vez más a tu canal. Este es Un Camino y Estrecho. Mi nombre es Ulises. Si es tu primera vez visitando mi canal, pues bienvenidos sean todos. Este es un estudio bíblico cristiano que es seminuevo, lo acabo de abrir. Y aquí leemos capítulo por capítulo y versículo por versículo. Antes que nada, les quiero dar las gracias para mis nuevos suscriptores. Que Dios los bendiga y espero y les siga gustando mi contenido. Y pues como tal vez saben que mi propósito en este canal es arrimar a los hijos de Dios que pertenecen a Él, que están en el mundo, que tal vez ya empiecen a ser llamados por el Padre para que se acerquen al Hijo y reciban a lo que fue mandado el Hijo, a morir por nuestros pecados y reciban su vida eterna, su salvación, ¿no? A través de su fe y de su verdad, ¿no? Porque tenemos que recibir si vamos a seguir al Hijo de Dios, lo tenemos que recibir con verdad y fe. Así es de que muchas veces no nos enseñan la verdad. Aunque vayamos a iglesias, no nos quedamos como todavía con muchas preguntas, ¿no? Pero eso es muy normal cuando uno es nuevo y no conoce muy bien a Dios. Y hay mucho que aprender. Um, claro que no es malo ir a la iglesia, ¿no? A escuchar la palabra de Dios, pero a veces uno como humano dependemos mucho en estas iglesias, dependemos mucho en los seres humanos, ¿no? Que nos enseñen. Y a veces el peligro de eso es que a veces los propios maestros, las personas que nos están enseñando, a veces no cargan el Espíritu Santo, a veces ni han sido salvos ellos mismos, a veces son personas entrenadas nada más, ¿no? Por escritura, por libro, pero no son entrenados a través del Espíritu Santo. Y hay una diferencia, hermanos y hermanas, hay una diferencia cuando uno pues se aprende la Biblia de memoria y todo y sabe cómo encontrar las escrituras bien rápido, pero no han sido llenados por el Espíritu Santo que nos da revelaciones directamente del Padre y nos ayuda a entender su palabra, nos ayuda a descifrar, ¿no? Lo que nos dice, los mensajes que nos quiere decir Dios. Um, y Él mismo nos revela su palabra a través del tiempo, a través de tu madurez, a través eh, de tu transformación espiritual. Es un proceso cuando recibes a Jesucristo. Uh, Te sella con el Espíritu Santo y ya perteneces al Hijo y nunca te va a perder. Y de ahí es una limpieza, es un proceso de limpieza, un proceso de crecimiento y madurez, y madurez. Así es de que no esperes ser un sabio de un día al otro, porque no funciona así. Sí puede, nada es imposible para Dios, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es que hay un proceso de, uh, de crecimiento, de limpieza, ¿no? Que Dios nos va transformando a través del tiempo y nos va revelando más y más y más de su sabiduría supernatural. Así es de que ese es el propósito de este canal y le doy gracias a Dios que me ha dado el privilegio de estar aquí sentado con ustedes y
para darles a saber un poco de mí, pues yo he sido renacido en Cristo por más de 30 años y mi Dios Todopoderoso me ha puesto en una situación en mi vida donde me ha dejado estudiar su palabra entre Él y yo por más de 20 años. Así es de que aquí me puso mi Dios, mi Padre Todopoderoso, aquí me puso para compartir lo que Él me ha revelado a mí, lo que Él me ha dejado aprender. No es mucho que yo quiera enseñar, sino que yo quiero compartir lo que Él me ha dejado aprender a través de los 20 años. No soy pastor, no soy teólogo, no soy experto en nada más que un humilde estudiante y sirviente de mi Padre. Así es de que es un placer estar aquí con todos y antes que nada, como siempre, le quiero dar gracias a mi Padre Dios Todopoderoso en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por dejarme, Padre, por darme la oportunidad, Señor, de estar aquí, mi Padre, y estudiar tu palabra, Señor, para arrimar a todos tus hijos, Señor, que estén en el mundo, que estén con curiosidad o que estén perdidos, que este canal sea esa luz que los llama para que se acerquen y aprendan más de ti, Señor, que te conozcan quién eres en realidad, Padre, y lo que tú viniste a hacer por todas las ovejitas que todavía andan perdidas en el mundo, que si el Padre te los ha dado a ti, no perderás a ninguna ovejita. Todos escucharán tu voz y eso es lo que yo espero a través de este canal, que sea esa voz que los llama y que escuchen tu voz y se arrimen a ti, Padre, y que reciban su salvación y su vida eterna. En el nombre de Jesús, que todos sean sanados, que todos sean purificados y todos sean bendecidos. Muchas gracias, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, pues nos quedamos en terminamos el capítulo 4 ya. Ahora sí ya nos anivelamos porque ya me había adelantado y se me había olvidado grabar el capítulo 3 parte 2 y ahora ya estamos anivelados. Ahora sí vamos a continuar en Juan, en el libro de Juan, capítulo 5. Y este libro también lo estoy leyendo en mi canal en inglés. Si gustan ir a ver ese canal, se llama The One Way and Narrow, que significa lo mismo, un camino y estrecho. ¿Y por qué decidí llamarle así a mi canal? Pues porque nada más hay un camino, hermanos y hermanas. Para la salvación y para la vida eterna, nada más hay un camino que nuestro Dios, el Padre, nos regaló al mundo. Nacimos con el pecado, ¿no? Nacemos con el pecado. ¿Por qué lo hizo Dios así? ¿Acaso vamos a alegar con el Padre que nos hizo? Nosotros tenemos que acordarnos que nosotros somos el barro. Nosotros venimos de la tierra, del polvo. Nomás somos la creación de Dios. Entonces, ¿cómo nos vamos a poner a alegar a nuestro Creador, ¿no? Que ¿por qué lo hiciste así? ¿Y por qué me hiciste así? Y mejor lo hubieras hecho así. Eso es ridículo, hermanos y hermanas. Le tenemos que dar gracias a Dios que todo lo hizo para su gloria,
para su gloria y nada más. Y lo hizo todo a través de su Hijo Jesús, para su Hijo Jesús, porque Él amó al mundo. El Padre amó al mundo, que dio su propio Hijo, su único propio Hijo nos lo dio para pagar por nuestros pecados. Y así el Padre quiso demostrar su amor al mundo y a todo lo que creó, al más allá que nosotros no podemos ver, a las autoridades, principalidades, y todo aquello que nosotros no podemos ver. Dios está demostrando su poder a todo lo que nosotros no podemos ver, y así lo quiso Él. Y vamos a entender todo el propósito de Dios. No, porque Él nos da a saber que los pensamientos de Él y los pensamientos de nosotros no son iguales. Si se ponen a pensar, porque somos una creación, pues ¿quién nos dio la inteligencia? ¿De dónde viene nuestra inteligencia? ¿Quién es quien nos permite pensar, tener una conciencia, reconocer? ¿Quién es? Pues nuestro Creador. Así es de que, ¿cómo creen que nuestro pensamiento va a ser igual que nuestro Creador? Nuestro Creador no tiene límite. O sea, Él nos da un pistito así, ¿no? De quien sepamos quién es. Así nada más. Así como permitió Dios a Moisés, lo permitió verlo por detrás nada más. Fue en Éxodo por allá por el capítulo 50, parece, 49. Éxodo, cuando Dios no permitió a Moisés que lo mirara de frente, pero permitió que lo viera pasar de atrás, ¿no? Su esencia. Ahí, pero fue así, de rápido, así, ¿no? Y pues qué privilegio, ¿no? Para Moisés, que lo dejó que lo mirara, ¿no? Así su grandeza, ¿no? Pasar. Y así Él también nos permite conocerlo así de limitado, ¿no? Limitado, porque Dios es un ser infinito, o sea que Él nos da nada más un poquito, ¿no? De que nosotros lo conozcamos así, un poquito. Pero imagínense la grandeza de Dios nuestro Creador. O sea, para que un humano se ponga y quiera discutir con este ser que es nuestro Dios todopoderoso y querer alegar con Él, querer querer no creer, es algo absurdo. O sea, no me cabe en mi cabeza cómo hay gente que piensan que venimos de la nada. O sea, es increíble. Porque si Dios les dio esa sabiduría a su gente, ¿no? A través de los israelitas, a través de Moisés, a través de los profetas que profetizaban, y lo que Dios siempre decía se cumplía. Hay mucha arqueología, hay muchas evidencias de lo que Dios hizo,
¿no? De los juicios. Hay mucha evidencia todavía hoy que podemos leer que sucedió cuando Dios dijo, esto voy a hacer, y lo hizo, y hay evidencia de eso. Hoy mismo hay evidencia. Entonces, no nomás creemos en fantasías, en cuentos, no, hay evidencia. Si uno quiere pruebas, hay mucha evidencia de que este ser que nosotros adoramos, que le llamamos Dios, que nos cuentan a través de la historia de estas escrituras sagradas, que hubo un ser que estuvo con su gente, los israelitas, y nos cuentan desde la creación del mundo, eh, y, y se trata de cosas buenas, se trata de obediencia, se trata de salvación, se trata de amor, se trata de, pues sí, de disciplina, de obediencia. O sea, no nos está enseñando nada malo. ¿Por qué hay tanto odio hacia el Hijo de Dios? ¿Por qué hay tanto odio hacia nuestro Creador? Pues bueno, porque también sabemos de que existe Satanás, su enemigo. Existe Satanás, y Satanás es quien pues quiere hacer lo posible para, pues para corruptir todos los mensajes que Dios quiere que uno aprenda de Él, que uno aplique para sus vidas, para recibir esa vida eterna. ¿Y por qué Dios no nos dio vida eterna desde el principio? Pues una vez más les voy a recordar de que nuestros pensamientos no son iguales a los de Dios. O sea, si Dios ya tenía un propósito, sea lo que fuera, sea lo que es su propósito de Dios, pues Él lo está haciendo y nos creó a nosotros para cumplirlo, para ser parte de su plan eterno, ¿no? A través de su Hijo, para demostrar que, que Él es nuestro Dios y Dios único, ¿no? Y que nosotros lo podemos adorar, ¿no? Le está demostrando a Satanás, mira, yo tengo quien me adore, yo tengo quien me adore, y mira lo que yo puedo hacer por ellos, y no me los toques, ¿no? Que ellos están haciendo mi propósito. Y para eso estamos aquí, hermanos y hermanas, porque los que seguimos a Cristo, los que creemos en su Hijo, somos parte de su propósito, sea lo que sea. Yo les puedo decir que sentándome aquí, enfrente de una cámara, no fue mi plan. Esto nunca fue mi plan, sino que esto se dio, esto fue lo que Dios me abrió, ¿no? Este rumbo, Él me lo abrió. Yo, como he dicho en mis canales, que hace una década Dios me había puesto en mi corazón, deberías de hacer un estudio de Biblia, a ver cómo le haces. Y pues sí, yo siempre tuve eso en mi corazón, tenía muchas dudas de mí mismo, no sabía cómo empezarlo, y estuve ahí en desidia, dejé mucho tiempo pasar, y después pues Dios me empezó a dar mucha convicción, ¿no? Ya a estos últimos 2, 3 años, que el tiempo está corriendo, y me dijo, tú no estás haciendo nada. O haces lo que te estoy mandando, o
o ya sabes. Entonces, pues aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos en obediencia, hermanos y hermanos, hermanos y hermanas, estamos aquí en obediencia. Y de esto se trata nuestra vida, es de vivir con ese temor a Dios y vivir en obediencia para dar una buena representación, ¿no? de nuestro Creador, de nuestro Salvador y las cosas buenas eh, que producen, ¿no? El fruto de ser obediente, ¿no? Y pues uno no tiene que hacer nada, es Dios el que nos guía. Él guía nuestros pasos, ¿no? Cuando vivimos en obediencia, claro que vamos a tener muchas trabas, pruebas y eh, vamos a ser pulidos, ¿no? Mientras vamos creciendo van a haber muchas trabas, ¿no? Muchas cosas que te quieren detener, pero Dios te sigue dando esa fortaleza para que sigas luchando, sigas y sigas y sigas creciendo, sigas y sigas creciendo y el enemigo se va haciendo más y más y más para atrás y ya no tiene el mismo acceso que tenía antes. Y de eso se trata, hermanos y hermanas, que seamos sellados por el Espíritu Santo, ¿no? Que seamos limpios, purificados, ¿no? A través de tu fe, ¿no? De que Cristo derramó su sangre preciosa por nosotros, por nuestros pecados, y dejar que nos purifique y nos limpie. Y es una transformación que afecta a lo externo, afecta tu vida. Y es lo que la gente mira. Es lo que la gente mira y les afecta a todos. La luz, tu luz afecta a todo lo externo. Y la gente quiere saber, hey, ¿qué es lo que estás haciendo? Porque he notado un cambio en ti. Cuando tú hablas, pero es el Espíritu Santo que te guía, ¿no? Que te pone palabras en tu vocabulario para que la gente te escuche y para que hables en una forma en la cual pues vas a cosechar más y más y más, porque la cosecha está lista, ya está lista en todo el mundo, es nada más de cosecharla. Y es el mensaje que nos ha dado nuestro Señor Jesús. Y pues gracias por estar aquí una vez más. Sean todos bienvenidos. Y en Juan 5, el Hijo de Dios tiene autoridad para sanar y dar vida y para juzgar. Así es de que voy a leer, estoy usando la nueva versión internacional para los que quieran acompañarme. Nueva versión internacional. Entonces, vamos a empezar. Juan 5, versículo 1 dice, algún tiempo después, Jesús subió a Jerusalén, pues se celebraba una fiesta de los judíos. 2. Había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 entradas, cuyo nombre en hebreo es Betzata o Betzata. Versículo 3. En esas entradas se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Versículo ¿qué pasó aquí?
Mm, 4. Ok, versículo 3. Versículo 5. Entre ellos se encontraba un hombre que llevaba enfermo 38 años. Cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: ¿Quieres quedar sano? ¿Quieres quedar sano? Lo que pasaba ahí en esas aguas es que la gente enferma esperaba en el movimiento del agua, y de cuando en cuando un ángel del Señor bajaba al estanque y agitaba el agua. El primero que entraba en el estanque después de cada agitación del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Y por eso mucha gente llegaba ahí a ese estanque. Y para darles una perspectiva, dónde más o menos estaba ese estanque, a referencia a dónde estaba el templo. Este es un mapa de donde estaba localizado el templo. Y este es el este. Aquí hay un valle. Aquí hay un valle. El valle Kidrón. Este es el valle Kidrón. Y acá arribita está el monte de Olivos. Y desde el monte de Olivos pues se puede ver la parte este del templo. Entonces lo que les quiero demostrar, que al norte aquí había esa que era entrada de, ¿cómo se llamaba esta entrada? La puerta de las ovejas. Aquí junto a la puerta de las ovejas, aquí está el área donde estaba el templo, que ahora en estos días está el templo musulmán, ¿no? Donde se mira ¿cómo se llama? La bola de oro de arriba del templo. Disculpen si no lo estoy diciendo bien, pero ya saben que cuando hay una foto de Israel siempre se ve una medio círculo de oro, ¿no? Arriba del templo de los musulmanes. Pues ahí mismo es donde estaba el templo de Herodes, el rey Herodes. Y afuerita del Puerta de las Ovejas estaba una alberca aquí, pero luego habían otras acá, al norte, el lado norte del templo. Entonces, aquí es donde está hablando esta historia. Aquí es donde estaba el estanque de Betzata o Betzata. Aquí donde ven estos cuadritos, ahí estaba, afuera de la área del templo, aquí mismo. Y para darles esta foto es creada por inteligencia artificial. Entonces, este es el templo, este es el Valle Kidrón que les enseñé en el mapa, y este es el lado norte, ¿no? Del templo. Y no está igualito al mapa, pero más o menos del lado norte del templo estaban estos estanques de agua.
Y otra imagen creada por inteligencia artificial es más o menos cuando Jesús llegó a estos estanques, más o menos así habría él visto a la gente sentada, tirados uh, por los pasillos alrededor de estos estanques de agua, ¿no? Lleno de enfermos y paralíticos y ciegos, cojos y de todo tipo de enfermos. Para darles una perspectiva cómo se miraba en esos tiempos de Jesús. Entonces Jesús vio un señor tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar ahí y le preguntó, ¿quieres quedar sano? Versículo 7, el Señor respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Versículo 8, levántate, recoge tu camilla y anda, le dijo Jesús. Versículo 9, al instante aquel hombre quedó sano. Así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Acuérdense que la ley de Moisés no permite ningún tipo de trabajo en el día sabático, en los sábados no se permitía hacer ningún tipo de trabajo. Versículo 10. Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado, hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. Versículo 11. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda, les respondió. Entonces, aquí hay un punto clave. Jesús cumplía fielmente las fiestas y costumbres del pueblo de Dios, ¿no? Él nació judío, él fue judío y él cumplía con las costumbres judías. Y la humanidad espera desesperadamente una solución, ¿no? Pero la verdadera esperanza está en Cristo. Y ninguna condición es demasiado difícil para Jesús. Eso lo tenemos que tener muy claro, que ninguna condición es demasiado difícil para Jesús. Y Dios no solo puede sanar, también confronta nuestro deseo y nuestra fe. Y la ayuda humana es limitada. Esto lo sabemos. La ayuda humana siempre es limitada, pero Cristo no necesita intermediarios. Y entonces la palabra de Jesús tiene poder del Creador. Y aquí podemos ver que el hombre es sanado instantáneamente, es sanado. Porque Jesús hace en un instante lo que 38 años no pudieron hacer. Y Jesús instantáneamente lo hizo. Y vamos a continuar. Que lo están ya regañando al que fue sanado, que hoy es sábado, no te está permitido cargar tu camilla. Versículo 11. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda, les respondió. Versículo 12. ¿Quién es ese hombre que te dijo, recógela y anda? Le preguntaron. Versículo 13. El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar.
14. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Wow. No vuelvas a pecar. La sanidad física no es lo más importante, hermanos y hermanas. La santidad y la salvación sí lo son. Es lo más importante, lo que está dentro de tu corazón. No lo físico, sino lo que está dentro. La santidad y la salvación es lo más importante. Y cuando conocemos a Jesús, debemos dar testimonio en Él. Debemos. Y es casi automáticamente, ¿no? Que cuando tomas de esa agua viviente, ¿no? Tu espíritu es como, se transforma como en una fuente de agua que no puedes contener el Espíritu de Dios, y todo lo que quieres hacer es compartir esa agua con todo mundo. Entonces, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor, le dijo Jesús al hombre. Versículo 15, el hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. Versículo 16, precisamente por esto, los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. 17, pero Jesús les respondía, mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. O sea que cuando los israelitas recibieron la ley de Moisés, todos esos requisitos de Dios eran para Moisés y para los israelitas, porque Dios estaba introduciendo a ellos y Dios les estaba enseñando cómo el proceso de cómo presentarse a Él. Les reveló los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos le dieron luz al pecado. Ahí se dieron cuenta que no debemos hacer esto, no debemos hacer el otro. Entonces ahí Dios les dio sus reglas a los israelitas. Y en ese tiempo, pues si uno pecaba, si uno quebraba uno de esos mandamientos, pues tenía uno que presentar su sacrificio, ¿no? a los levitas, a los sacerdotes que presentaban tu sacrificio, lo quemaban en el altar y tenías que pasar por un proceso de purificación con agua. Y era un proceso, y cada vez que uno quebraba las leyes, que uno pecaba, uno tenía que hacer este proceso. Y era la parte de la ley de Dios. Y finalmente, los israelitas abandonaron ese sistema y abandonaron a Dios también. Y Dios los castigó muy, muy severamente. Severamente los castigó. A través de la historia de las escrituras, Dios los ha castigado a su gente, los judíos. Y
pero todo lo que Dios instaló a través de los israelitas, el sistema de sacrificios y todo, de las leyes, de la obediencia, todo eso iba apuntando a algo más grande, que fue el plan eterno del Padre, desde que antes que creara el mundo, de traer salvación al mundo a través de su Hijo y revelarnos lo que sucede dentro de nosotros cuando aceptamos a su Hijo y, y el regalo que Él nos da a través de su Hijo, que es la vida eterna. Pero también nos revela desde que el mundo comenzó, nos revela cómo fue la caída del hombre, cómo entró el pecado al mundo, quién es el que está en cargo del mundo ahorita, ¿no? Quién es su enemigo, Satanás. Y nos da a saber esto, y nos da a saber que si uno no cree en Dios, si uno no cree en su Hijo, pues uno se condena a uno mismo. Uno permanece condenado, condenada. Y si uno se muere sin recibir a Jesús, pues uno va a despertar al juicio. El juicio. Uno va a enfrentarse al juicio y la separación eterna de Dios. Una separación eterna, eterna. O sea, no hay fin. No hay fin a esa separación de Dios. No hay fin. Ni me quiero imaginar lo que es. Pero si uno piensa del infierno, sea como quiera que uno lo quiera entender, es una separación total de Dios. Sea como quiera que quieras tú entender lo que es el infierno o lo que es no estar con Dios, es un horror, ¿no? Es un horror para ponerlo fácil. Es un horror infinito que no tiene fin. Entonces Dios nos da a saber esto. Y si te da el privilegio de escuchar esta información, estas palabras, es porque te está dando la oportunidad, te está regalando la oportunidad, porque muchos no les llega esta oportunidad, no les llega, y es un misterio. Que si escuchas estas palabras, tal vez perteneces a Dios, tal vez perteneces al Hijo, porque sus hijos ya fuimos escogidos desde antes de que Él creara el mundo, ya el Padre él ya nos conocía, fuimos escogidos en Él, escribió nuestros nombres en el libro de la vida, y es un misterio. Y si esto te suena como pura locura, es porque así suena la verdad de Dios, los secretos del cielo así suenan, como pura locura. Porque el humano no tiene la capacidad de recibir lo que viene del cielo, al menos que tengas el Espíritu Santo. Entonces sí lo puedes recibir. Pero sí, Dios nos advirtió que este mundo, eh, cuando escuche la palabra de Dios, el mensaje de la cruz, van a pensar que estamos locos, porque todo se oye como una locura. Y así nos advirtió el Padre, que vamos a parecer, nos van a ver como locos, porque lo que decimos no es de aquí, no es del mundo, viene del cielo. Entonces, si nomás supieran que la palabra de Dios es muy santa, viene del cielo, la palabra de Dios viene del cielo.
Uh, Son palabras que fueron escritas por humanos, pero humanos que tuvieron el Espíritu Santo cuando escribieron. Son revelaciones del Padre. Todo fue escrito, ¿no? Los profetas, los libros de Moisés, ¿no? Los salmos, los proverbios, ¿no? El rey David, el rey Salomón, los apóstoles de Jesucristo, lo que ellos, no, los testimonios de todos ellos. Wow, estas son las semillas que ya han sido plantadas en el mundo y que aquí los seguidores de Cristo estamos cosechando, porque la cosecha ya está lista para cosechar. Versículo 18. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso decía que Dios era su propio Padre, con el que él mismo se hacía igual a Dios. Igual. ¿Por qué? Porque es igual a Dios. Muchos piensan que el Padre es más, no por querer disminuir al Padre, pero tenemos que entender quién es Dios. Dios no nomás es una persona, que muchos piensan, porque sí, así como leemos a través de nuestro lente humano, claro que uno piensa que, y yo era uno de ellos, que pensaba que Dios era una persona y que como Él se dividía en tres era el misterio. Claro que Dios trabaja en maneras misteriosas, pero tenemos que entender que Dios es un espíritu, una esencia, un ser, pero que hay tres personas distintas con tres papeles distintos. No quiere decir que son tres dioses. No, así como Jesús decía que Dios era su propio Padre, es porque Él se hacía igual a Dios. Él se hacía igual. ¿Por qué? Porque sí son igual, porque ellos pertenecen a la misma unión que viene siendo la esencia total de un Dios todopoderoso, que en la esencia está el Padre, ¿no? Que tiene la autoridad alta en el papel, en los papeles, no en el poder y no en la divinidad, porque son una unión. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas con tres papeles distintos, mismo poder y misma divinidad, una esencia, una unión, un Dios todopoderoso. Y por eso Jesús fue crucificado, porque a los fariseos esto era blasfemia, ¿no? Esto fue lo que los enfurecía, ¿no? Que un tipo que ellos pensaban que era común y corriente se quería hacer igual que Dios. Pero si solo supieran que sí era Dios en carne, porque Jesús es el Hijo de Dios, uh, Dios amó a Cristo, el plan del Padre, el plan eterno del Padre era mandarnos a su Hijo al mundo para nuestra salvación, ¿no? Entonces el Padre mandó al Hijo, el Hijo vino a salvarnos, regresó al Padre, porque el Padre ama al Hijo, y el Espíritu Santo está aquí con nosotros, guiándonos, danos protección y poder, fuerzas supernaturales, fuerzas, una protección divina. Y por eso yo estoy aquí. Yo ni entiendo cómo llegué yo aquí, pero aquí estoy. Eso es parte del Espíritu Santo. Y ese es quien es Dios. Eso es quien es Dios. Dios se revela
ante ti, ¿no? Con el tiempo, Él se revela. Él se revela a ti. Y pues hay mucha confusión. Hay mucha confusión en quién es Dios, quién es Cristo. Y pues a Cristo, por eso lo crucificaron, les digo, porque Cristo, al decir que Dios era su Padre, se igualaba al Padre, ¿no? Se igualaba, entonces por eso lo crucificaron. Pero hay gente que quiere minimizar a Jesucristo, hay muchos que dicen que nomás fue un profeta, que Él no es Dios, que nunca lo crucificaron, que entonces todavía hay mucha confusión. Y el propósito de este canal es darle luz a la palabra de Dios para crecer juntos, entender juntos y estar en la presencia de Dios. Y ojalá y hagan este canal su casa y ojalá y sean bendecidos a través de este canal. Entonces, versículo 19, entonces Jesús afirmó, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque Él fue mandado por el Padre Él fue mandado. Sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. O sea que como son una esencia, entonces hay unión entre ellos. Pero el Padre tiene en papel, pues es el Padre en papel. Entonces, lo que el Padre le manda al Hijo, el Hijo es obediente al Padre. Entonces el Hijo hace lo que el Padre le mande, ¿no? Y esa es la estructura de Dios, ¿no? Por eso nosotros somos como Él. Él nos creó como Él, ¿no? Somos hijos, somos padres y tenemos su espíritu en nosotros, ¿no? Entonces, lo que Él creó al humano, pues podemos ver que nosotros somos lo que Él es, que viene siendo la esencia de Dios, que hay un Padre, hay un Hijo y Espíritu Santo. Entonces, versículo 20, pues el Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo. Entonces, hay mucha gente que dice que Jesús es el Padre, que Jesús, o sea, que hay una persona cambiándose de gorras, ¿no? Cambiándose que es una misma persona, cambiándose de papeles, pero no, son tres personas distintas. Y aquí Él nos lo está demostrando. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y cosas aún más grandes que estas le mostrará y los dejará a ustedes asombrados. 21. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes a Él le place, a quienes a Él le place. Además, el Padre no juzga a nadie. Escuchen esto que lo acabamos de platicar. Esto es muy importante porque hay mucha gente que culpa a Dios, que por qué Dios no
nos creó perfectos? ¿Por qué tuvo que crear a la serpiente? ¿Por qué tenemos que seguir a su hijo? Porque de todos modos si no lo seguimos, de todos modos nos castiga. ¿Y por qué tuvo que crear al infierno? ¿Y por qué este y por qué el otro? Pero aquí Jesús nos da a saber que, dice 22, además el Padre no juzga a nadie, no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. O sea que hay muchos que nacen en religiones que odian a los cristianos, odian a todo lo que tiene que ver con Jesucristo, aborrecen a Jesucristo. Ese celo ya viene pues es el enemigo, ¿no? Este, pues a través de Herodes, pues Herodes mandó matar a todos los niños en Belén, ¿no? Porque no quería que el, a través de los tres reyes que vinieron a preguntar por el nuevo rey, Herodes luego, para, para, paranoico, mandó a matar a todos los niños yo creo, de 7 años para abajo, algo así, ¿no? Mandó a matar a todos los niños de Belén. Pero el puro demonio que quería destruir a nuestro rey, a Jesús. Pero pues falló el demonio. Entonces ese celo contra nuestro rey Jesús viene del demonio y usa religiones que atacan la verdad, atacan a Jesús, atacan a los cristianos. Y ese celo ya la gente ya nace con ese celo, y cuando nacen estas religiones pues quieren hacer a Jesús casi inexistente, como que él nunca existió, ¿no? Y por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas. Si tú le estás pidiendo a otras entidades que no es el Hijo de Dios, que no es Jesús, aunque no seas de estas religiones, pero tú también estás haciendo a un lado a Jesús. Si no es Jesús el centro de tu vida, al quien le pides, al quien le rezas, al quien todo, entonces también estás actuando como estas otras religiones que no quieren nada que ver con Jesucristo y que hacen a un lado a la verdad. Tú también perteneces a la perdición. Y el que no, déjame leer esto aquí una vez más, el que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y hay estas religiones que dicen, sí, nosotros creemos a Dios, pero en Jesús no, nosotros creemos a nuestro Dios. Y aunque sea el mismo Dios de los judeos, pues, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí Dios? Que si uno se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Así es de que para llegar al Padre, uno tiene que honrar al Hijo primero. Pasar por el Hijo para llegar al Padre. Versículo 24. Les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida.
Así, cuando tú crees en el Hijo y que el Padre lo envió, así pasas de la muerte a la vida. O sea, que el Espíritu Santo se apodera de ti y te sella con agua y espíritu, te limpia, te purifica, te renace. 25. Les aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Los muertos del mundo, los que están perdidos, los que van rumbo al infierno, esos son los muertos. 26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo. 27. Y le ha dado autoridad para juzgar, puesto que es el Hijo del Hombre. 28. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. 29. Y saldrán de allí, los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Así es de que si tú te mueres sin haber aceptado a Jesucristo, vas a despertar al juicio. O sea que ya no hay chance, ya no hay oportunidad. Así es de que el día de la salvación es ahorita mismo, porque mañana no lo tenemos prometido. Si aceptas a Jesús, arrepiéntete de tus pecados, date por vencido, por vencida, híncate, pídele perdón a Jesús y acéptalo con todo tu corazón. Haz a un lado tu orgullo, tu rencor, tu coraje, todo hazlo a un lado y ya no peques más. No sea que algo más feo te siga ocurriendo. Y eso fue lo que Jesús le dijo a ese hombre paralítico, que ya no peques porque algo peor te puede pasar. Versículo 30. Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. ¿Por qué? Porque el Hijo viene del Padre. El Padre mandó al Hijo, el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros, fue mandado por el Padre. El Padre tiene un propósito para nosotros. Él escogió el día de ponernos en este mundo porque nosotros también, cuando somos renacidos, también tenemos ese propósito, un propósito, ¿no? De pertenecer en la luz, en el cuerpo de Jesucristo, que es el mismo cuerpo del Padre, de la unión, de Dios. Somos una unión con el Padre cuando aceptamos al Hijo. Recibimos esa protección divina del cielo y para cumplir con su propósito. Porque Dios va a separar la basura con lo bueno. Va a haber una separación. Y es por eso que yo decidí ser obediente a mi Padre y no ser esa basura inútil que no sirvió para nada. Porque lo poquito que Dios te puede dar hoy, si no lo aceptas con todo tu corazón, eso poquito, el Satanás te lo va a quitar y te va a agarrar y te va a llevar otra vez a tu chiquero, de donde vienes, de donde venimos todos. Si no estás listo, si no estás lista, si no estás preparada para recibir
al espíritu, a la semillita que cae en tu suelo, si no tienes el suelo preparado, si no le has quitado esas raíces, si no has limpiado tu suelo, entonces la semilla va a caer, pero no va a crecer raíz, porque no lo recibiste bien. Entonces, prepárate, hermano, hermana, ríndete, pídele perdón a Jesucristo, dale gracias, porque ya pagó ese precio carísimo, ya pagó por todo el mundo, ya pagó por tus pecados. Todo lo que tienes que hacer es creer, aceptar a lo que Él vino a hacer. Es todo lo que te pide el Padre, que creas en Él, que creas en su Hijo. No lo que el humano te pide que hagas, no. Lee la palabra de Dios para que sepas que al creer en el Hijo, pasas de muerte a vida. Pasas de muerte a vida así, instantáneamente. Ok, vamos a ver, ya mero acabamos. Versículo 31. Si yo testifico en mi favor, este testimonio no es válido. 32. Otro es el que testifica en mi favor y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Y aquí una vez más está Jesús demostrando que hay una distinción, una separación, que no es la misma persona, como muchos pensábamos, que Dios no es una persona. Dios se identifica como el Hijo y que tiene su Padre, que su Padre lo mandó y Él está obedeciendo, Él está haciendo todo a como el Padre le mande que haga. Todo, 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 incluyendo la autoridad de juzgar también. Pero todo lo hace al par de su Padre, con su Padre. 33. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio un testimonio válido. 34. Y no es que yo acepte el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. 35. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes quisieron disfrutar de su luz por algún tiempo. 36. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo son las que testifican que el Padre me ha enviado. ¡Wow! Imagínense ver lo que Jesús estaba haciendo. Primero de convertir el agua en vino y luego empezar a sanar a las personas. Y eso fue el principio. Apenas estaba comenzando. Y esto era para darle a la gente saber que al quien ustedes esperaban ya llegó. Ya llegó. Y 37. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su figura. 38. Ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió.
39. Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y todavía existe esto mismo hoy en día. Y empezando por los judíos, con todo respeto, porque yo amo a todas las razas. Yo no tengo odio a nadie, pero los ortodoxos todavía guardan las escrituras, las costumbres, las leyes de Moisés. No creen, ¿no? Los ortodoxos no creen en Jesús. Pero sí hay muchos que sí creen en Jesús y espero que haya más que acepten a Jesús, a su Mesías, que ya vino, pero no lo reconocieron. Y piensan que las escrituras, que a través de las escrituras está la salvación. Y asimismo con nuestra gente también, que pertenecen a diferentes religiones, que estudian, son bien estudiosos y bien se aprenden la Biblia, los versículos, capítulos, todos se lo aprenden de comienzo a final y son expertos en las escrituras, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, o sea, y hay mucha gente hoy en día que suenan tan estudiosos, suenan tan que están diciendo la verdad, ¿no? O sea, si uno es nuevo en Cristo, estas personas son bien peligrosas porque muchos de ellos no tienen el Espíritu Santo, muchos de ellos saben la Biblia de comienzo a fin, ¿no? Se oyen bien intelectuales, pero les falta mucha madurez todavía porque corruptan la Biblia, corruptan la palabra de Dios. Hay veces que la hacen intencionalmente, pero hay veces que lo hacen porque no tienen esa madurez del Espíritu Santo, porque no llevan el Espíritu Santo. Llevan la sabiduría de ellos, pero no la del Espíritu Santo. Entonces, tenemos que leer la palabra de Dios nosotros, como ya les he explicado, léanla, óiganla. Hay estudios bíblicos de todas versiones. Hoy en el mundo Dios nos está dando ese acceso a Él, o sea que no hay excusa en estos días para no leer la Biblia. Ok, versículo versículo 39. Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. 40. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. 41. No acepto que la gente me dé gloria. 42. A ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. 43. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo aceptarían. Y ya sucedió eso. O sea, hay humanos que vinieron después de Jesús y que la gente lo adoran a estas gentes, no siendo Cristo. Pero a Cristo
no lo reconocieron, no lo aceptaron. Dice, yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo aceptarían. Y fue cierto, porque ya está esto. Ya hay otras religiones que adoran a otras personas, no siendo Jesucristo. Esto ya se cumplió esto. 44. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si reciben gloria a unos de otros, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Del Dios único. 45. Pero no piensen que yo voy a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Y esto va para... aquí él les estaba hablando a su gente, los judíos. 46. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. 47. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Wow. Y ahí les dijo algo bien duro a su gente, los judíos. ¿Por qué? Porque, como les decía, los ortodoxos que guardan las costumbres judías, pues guardan todo lo que Dios le reveló a Moisés, el Antiguo Testamento. Y Dios le está diciendo, no crean que yo los voy a juzgar, el que los va a juzgar va a ser Moisés. Porque, como les decía yo antes, que todo el Antiguo Testamento, todo lo que fue revelado a Moisés de Dios, todo apuntaba al Hijo de Dios. Todo lo que Moisés escribió en el Antiguo Testamento se trataba del Hijo de Dios. Y por eso Jesús les está diciendo, quien los va a acusar es Moisés. ¿Por qué? Por no haber aceptado a Cristo, por no haberlo reconocido cuando Él estuvo allí enfrente de ellos. Moisés los va a acusar a todos los que no creen en Jesucristo, porque las escrituras de Moisés es lo que los que no creen en Jesús, es lo que ellos guardan. Y piensan que de ahí viene la vida eterna. Piensan que de ahí viene la vida eterna. Piensan que en las escrituras viene la vida eterna. Pero el plan eterno del Padre, el plan eterno, involucraba a su Hijo, porque todo fue creado para su Hijo, por su Hijo, a través de su Hijo, el propósito de su Hijo. Pero muchos no lo saben y muchos no lo enseñan, porque muchos no lo ven, muchos no ven el propósito del Padre, no ven de que el propósito del Padre viene desde que antes que Él creara el mundo, pero es a través de esa madurez que ni muchos lo tienen, que ni muchos de los que enseñan a la palabra de Dios no tienen esa capacidad, no tienen ese espíritu, no tienen esa madurez. Y por eso le doy gracias a Dios que me da ese privilegio de poder
a través del Espíritu Santo enseñar lo que él me ha enseñado a mí a través de 2 décadas. Y por eso me puso aquí mi padre. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer mis palabras? Bueno, hermanos y hermanas, aquí vamos a concluir Juan 5. Ya llegamos ya me pasé de la hora. Les digo, cuando estoy aquí, el tiempo corre como agua. Y siempre me estoy disculpando porque yo sé que pues son videos largos y no los edito, así es de que discúlpenme. Pero si los bendició este estudio, me llena el corazón de felicidad. Es el propósito de este canal, de bendecir a mis hermanos, hermanas y acercarlos al Hijo del Padre, ¿no? Que ya pagó por tus pecados, y es lo más que te acerques a Él y humildemente le des gracias, te arrepientas de tus pecados y recibas tu salvación. Que así sea, en el nombre de Jesús, que reciban sanación, que reciban bendiciones. Y por favor, ayúdenme si les gustó mi estudio, por favor regálenme un like, una suscripción. Y de todas maneras, que Dios los bendiga a todos, a todas. Y los quiero mucho. Nos vemos en Juan capítulo 6, si Dios nos permite. Hasta la próxima. Los quiero mucho. Bye bye.